Bien, chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a la clase número uno. Es la segunda clase en verdad, pero la primera clase solamente fue introductoria y presentamos los principales elementos del curso, pero no hablamos directamente de ningún contenido. Esta es la primera clase de contenido más teórico que acompaña este proceso y como explicaba recién, se trata de una de las decisiones más importantes que ustedes toman previamente al diseño o al desarrollo de su proyecto de fin de carrera, de su proyecto de título en arquitectura, que es cuál es la escala de mi proyecto o cuál es la escala eh, de mi propuesta. Eh, Aquí hay una cuestión importante en nuestra universidad, ¿cierto? En la Universidad Tecnológica Metropolitana tenemos la posibilidad de titularnos con un proyecto de arquitectura o un proyecto de urbanismo. Eh, Se da esa posibilidad porque la línea de urbanismo es una línea relativamente fuerte dentro de nuestra malla curricular y por lo tanto se considera que los estudiantes, las estudiantes están preparadas para enfrentar un proyecto de esa escala. Entonces, en algún momento del proceso de título que dura un año, más o menos en la mitad, les van a preguntar como, bueno, ¿y su proyecto de qué es? ¿Es de arquitectura o es de urbanismo? Y ahí ustedes decidirán y tomarán una decisión que eso sirve para una cosa, principalmente, que es para elegir su comisión de título. Cuando ustedes dicen que su comisión, o sea, que su proyecto es de arquitectura, su comisión va a estar compuesta por profesores principalmente de la línea de diseño. Bueno, en los dos casos hay profesores de la línea de diseño, pero si eligen arquitectura, seguramente tendrán más profesores y profesoras de la línea de estructuras y construcción, mientras que si eligen proyecto de urbanismo, tendrán más profes de la línea ambiental y de la línea de territorio y urbanismo. Eh, la comisión es relativamente al azar, eh, salvo esta condición, salvo el tipo de proyecto, es decir, la única cortapisa que tiene la escuela para determinar qué profesores y profesoras participan de sus comisiones es esta. Si es de nuevo, si es un proyecto de arquitectura o que ustedes consideran que es de arquitectura y lo proponen así, seguramente tendrán en su comisión más profes de la línea de diseño, construcción y estructura. Si eso no quiere decir que no haya profes de construcción y estructura en una comisión de urbanismo, pero lo más probable es que si eligen urbanismo, haya más profesores de la línea de historia, urbanismo y la línea ambiental que de estructura y construcción. De la línea de diseño siempre va a haber profesores y profesoras y también siempre está presente, en este caso, la directora de carrera en las comisiones o una persona que la subroga. Esa persona es la que preside la comisión, ¿vale? En este caso la profe Bárbara intenta siempre estar en casi todos los títulos. Entonces ella siempre va a estar, también es parte de la línea de diseño, pero el resto de la comisión se reparte, de nuevo, aleatoriamente, salvo esta condición. Por eso es súper importante que ustedes entiendan bien cuando eligen de qué están haciendo, ¿cierto? Como no es baladí elegir una de las dos áreas. No obstante, esto no tiene nada que ver, o bueno, sí, en verdad, no es que no tenga nada, tiene mucho que ver, pero no es exactamente lo mismo que elegir la escala del proyecto. Y la idea de la clase de hoy es mostrar un poquito como cuál es la complejidad en relación con esa escala, y al final voy a dar también como otros tips relacionados con qué es lo que se debe abordar cuando uno elige arquitectura, cuando uno elige urbanismo. Entonces, una cuestión importante es que la escala en arquitectura es una cuestión que bueno, es una discusión. Desde los inicios de la arquitectura se discute el problema de la escala. La escala tiene que ver justamente con la relación de nosotros como personas y nuestra corporalidad eh, con el espacio construido, ¿cierto? Llamamos escala justamente a la relación tanto física, pero también no física, sobre todo ahora en las últimas décadas, donde, bueno, voy a explicarlo más adelante, pero donde la fenomenología y otros elementos son parte importante del diseño arquitectónico en relación con temas como la neuroarquitectura, las atmósferas y un montón de teorías contemporáneas.
evidentemente la escala no es una cuestión solamente física. Para algunos será preferentemente física, para otros será una cuestión más bien de percepción y fenomenológica. Voy a explicar un poquito de qué se trata, qué son esos conceptos a continuación. Pero lo más importante aquí es que la escala nos va a acompañar, la escala de, y la escala también es un concepto como polisémico, lo vamos a trabajar un poquito aquí. Polisémico quiere decir que tiene como múltiples dimensiones o múltiples significados. Pero finalmente es una cuestión que nos va a acompañar permanentemente, no solamente en la carrera ni en el proyecto de título, sino que permanentemente en nuestro desarrollo profesional, a menos que nos dediquemos a otra cosa como arquitectos y arquitectas, que también puede suceder. Pero el tema de la escala, la relación del cuerpo con el espacio construido, es una cuestión hiperrelevante porque en verdad determina, o cuando elegimos una escala de trabajo, estamos determinando el problema que estamos abordando, o viceversa. Cuando escogemos un problema o determinamos un problema de que vamos a trabajar en nuestro proyecto de título, estamos eligiendo una escala en la que ese problema se soluciona. Y es por eso que es tan importante. Cuestiones relevantes que tienen que ver con la escala, tienen que ver justamente con lo que mencionaba antes. Hemos estado no solamente en la arquitectura, sino que en cómo se investiga la arquitectura, debatiendo sobre la escala, y es una cuestión hiperrelevante en relación con los paradigmas epistemológicos. Muy o lo más sencillo posible. La epistemología es la ciencia que estudia cómo se hace ciencia. Y los paradigmas epistemológicos son básicamente cosmovisiones o formas de ver cómo se hace ciencia o cómo se hace investigación. Cuando nosotros hacemos este tipo de cursos donde hablamos de cómo investigar y abordar un proyecto de arquitectura desde la línea de investigación, ¿cierto? Estamos en el curso de seminario de título que trata de conectar lo que se hizo en seminario con lo que se va a hacer en el proyecto. Estamos hablando de que tenemos que, o tenemos que posicionarnos de alguna manera en un paradigma epistemológico. Los tres principales paradigmas epistemológicos contemporáneos, a pesar de que hay algunos que están en decadencia y otros que están en aumento o creciendo, son los que aparecen en esta lámina. Me imagino que de algunos de ellos ya han oído hablar, pero me gustaría como dejarlo relativamente claro y linkearlo también con lo que puede ser más relevante o puede ser más cercano a lo que ustedes han estudiado hasta ahora, que tiene que ver con la, no sé cómo, los estilos arquitectónicos. Los estilos arquitectónicos del último siglo o del siglo XX en adelante tienen mucha relación con estos paradigmas. Y esto es súper interesante y súper importante de que lo entiendan bien, porque en verdad, cuando enfrentan un proyecto, su escala, van a estar también pensando en un paradigma de estos. Aunque no lo quieran y aunque no lo crean, van a estar hablando o por debajo van a estar teniendo como alguna consideración en relación con justamente este tema. Un paradigma de principios del siglo XX y que duró más o menos hasta la mitad, un poquito más, y que fue reinante en la ciencia y también en la investigación sobre arquitectura y estudios urbanos, es el paradigma positivista y más contemporáneamente el pospositivismo. Este paradigma habla de que la realidad es objetiva y se puede medir. Y esto es como un paradigma súper importante para nuestra disciplina, porque en verdad cuando decimos que la realidad es objetiva, estamos hablando de que hay una sola realidad. Y eso se puede medir y se puede contar. Aquí los elementos cuantitativos son muy importantes. Y esto se relaciona también directamente con el funcionalismo, ¿cierto? Con las teorías de la arquitectura que provienen de el Congreso, el CIAM, Le Corbusier, Mies van der Rohe y una serie de arquitectos y arquitectas que trabajaron justamente bueno, en la primera mitad del siglo XX y que impusieron esto que llamamos el modernismo. El modernismo es un estilo arquitectónico basado en el paradigma positivista, ¿cierto? Esta idea de que hay ciertas condiciones de la arquitectura que van más allá del adorno, que el adorno, la semiótica, la fenomenología, el color, no son tan importantes, lo importante es la función. Que esto se mide, los humanos somos medibles y tenemos funciones muy específicas, y estas teorías permearon al urbanismo y también a la arquitectura, ¿cierto? La arquitectura moderna, el movimiento modernista en urbanismo fueron muy importantes, siguen siendo muy importantes, sigue habiendo mucha arquitectura funcionalista,
que justamente tiene esta visión positivista, ¿no? Como decir, la realidad es muy objetiva, todas las personas se comportan más o menos parecidos, todos tenemos más o menos las mismas funciones, las mismas necesidades, y por lo tanto, desde esta perspectiva podemos solucionar el habitar de las personas en sus distintas escalas, de nuevo, modernismo para el urbanismo, modernismo para la arquitectura, modernismo para otras cosas, incluso para el diseño, ¿cierto? El diseño una de las escuelas más importantes de diseño del mundo hasta ahora sigue siendo la Bauhaus, que es una escuela muy positivista, ¿cierto? Muy de el diseño, la prefabricación, la estandarización, todo es medible y todo es enmarcable dentro de una realidad objetiva. Esto cierto, y este marco permite como también situarnos y posicionarnos respecto de una forma de hacer investigación que justamente esta idea del positivismo. Posterior a esa época, o en verdad hay bastante traslape, ¿no? Como nunca hay una cosa muy pura, no es que un año termine una cosa y empieza la otra. En paralelo, durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, se desarrolló un paradigma científico que es la intersubjetividad o el constructivismo, ¿cierto? Y esto también tiene su traducción en el constructivismo y en la arquitectura posmoderna. O sea, debajo de la arquitectura posmoderna hay una perspectiva intersubjetiva. ¿Qué es lo que plantea esta teoría? Dice, o este paradigma epistemológico, o esta forma de entender la ciencia y la disciplina. Dice, la realidad no es única, no es objetiva ni es perfectamente medible. La realidad es compleja, la realidad se compone de la intersubjetividad, es decir, de la subjetividad de muchas personas. Y aquí lo social tiende a ser muy importante, ¿cierto? Las relaciones sociales son las que construyen de alguna manera la realidad. Por lo tanto, la realidad es poliédrica, se mira de distintas maneras. Nosotros podemos tener como un consenso social respecto de cuál es la verdad, pero no hay una única verdad. La verdad se construye socialmente y la verdad no es única. Esa condición intersubjetiva, constructivista que reina en la ciencia tiene su correlación con la arquitectura postmoderna. La arquitectura postmoderna, que me imagino que ustedes ya también la conocen, Aldo Rossi en Europa, otros autores en Norteamérica, principalmente Robert Venturi y otros, empiezan a hablar justamente de una arquitectura que supera el modernismo, que supera esta idea de el no adorno, el volumen blanco, Le Corbusier, eso es, perdón, es insuficiente y la arquitectura no puede ser igual en todo el mundo. Nacen los regionalismos, nace la idea de la subjetividad, nacen las ideas justamente de todos los arquitectos postmodernos, las arquitectas postmodernas que participan y que entienden también que son parte de la construcción de una arquitectura nueva que no es igual en todo el mundo, que está localizada, que está situada, que tiene condiciones particulares, porque no todos los climas son iguales, no todas las sociedades son iguales, no todo el mundo es igual, por lo tanto hay condiciones que sí tienen que reflejarse en la arquitectura. Aquí aparece la idea de la arquitectura como una cuestión local, social, específicamente relacionada con un grupo de personas eh, que le da identidad, no solamente, bueno, sí, que le da identidad por sus costumbres, por su forma de habitar, y no hay un habitar mundialmente estandarizable, que era lo que sí proponía el movimiento moderno, ¿cierto? Entonces, esta idea de la arquitectura postmoderna tiene mucha relación con el paradigma epistemológico. Esto es porque finalmente son paradigmas y cosmovisiones que van reinando en el mundo y permean la ciencia, permean las disciplinas, entre ellas la arquitectura como una de ellas. La arquitectura y los urbanismos, y el urbanismo, ¿cierto? Los estudios urbanos, que también están permeados por esta idea y aparece justamente la idea de comprender lo social. En principio, el urbanismo positivista es muy naturalista, cree que la sociedad es como una especie de condición natural, mientras que ya cuando hablamos de intersubjetividad hablamos de que en verdad hay realidades que se construyen socialmente y el urbanismo tiende a ser muy social no en el sentido de no en el sentido de tener como una perspectiva política, sino que el urbanismo tiende a ser social porque el urbanismo tiende a preocuparse más bien de las características de la sociedad para entregar características a los proyectos, o los proyectos de diseño urbano o lo que sea.
Esos paradigmas o estos dos que acabo de mencionar, que se traducen en corrientes de la arquitectura, tienen un cambio, un pequeño giro en las últimas 2 décadas. Yo creo que en los últimos 25 años, estamos hablando de principios del siglo XXI, empieza a reinar una tercera línea que tiene bastante relación con la intersubjetividad, pero que incluso es mucho más personal, deja de ser tan social. Esa línea se llama fenomenología. No es que nazca hace 25 años, es mucho más antigua, incluso hay como otras perspectivas fenomenológicas en siglos mucho anteriores, pero tiende a estar como de moda y a reinar, ¿cierto? A ser dominante como paradigma. La fenomenología es de alguna manera, o para dejar como un poquito más claro el concepto, es la ciencia que estudia la relación de los sentidos de las personas con el espacio, ¿cierto? Cuando digo sentidos, digo la vista, pero no solamente la vista, sino que también el oído, también el olfato, e incluso el gusto, la experiencia sensitiva completa, es lo que determina nuestra relación con el espacio. Eh, esta idea, ¿cierto? Que reina también en o sea, esto estoy hablando específicamente de cómo investigamos, de cómo se hace ciencia, la idea de la fenomenología tiene directa relación con las teorías de Giovanni Palasma, las atmósferas, Richard Sennett, libros como Carne y Piedra, donde justamente empiezan a aparecer estas ideas de la fenomenología en la arquitectura, ¿cierto? La principal relación es justamente la teoría de las atmósferas de Peter Zumthor, donde habla justamente de que la arquitectura está muy lejos de ser una cuestión meramente funcional, como decía Le Corbusier, también está lejos, o quizás no tanto, pero también no es simplemente una cuestión social, ni una cuestión geográfica, ni una cuestión local, sino que es una cuestión que es personal y que tiene que ver con la experiencia humana propiamente tal. Y que cada persona, aquí esto es como la hipersubjetividad, porque es como cada persona tiene una experiencia distinta respecto a su relación con el espacio. Entonces la arquitectura se vuelve, y ahí de nuevo cambiamos de escala completamente, porque la arquitectura se vuelve mucho más, o sea, con una relación mucho más directa, incluso no espacial, sino que sensorial, de la persona con el espacio. O sea, la experiencia arquitectónica, plantean estos autores, va a ser una relación ni siquiera medible, absolutamente no medible en términos físicos, sino que es una cuestión incluso psicológica. Y ahí aparecen las teorías de la neuroarquitectura y todas esas consideraciones y todas esas como cuestiones interesantes que aparecen en los últimos 10 años, 15 años, ¿vale? Me imagino que también han escuchado hablar de esto porque también se empiezan a poner de moda algunos conceptos, pero finalmente esta es como la historia de los últimos 125 años de paradigmas epistemológicos de la ciencia que tienen su correlato directo con teorías de la arquitectura o movimientos de la arquitectura, movimientos arquitectónicos, que a su mismo tienen una relación directa con la escala del proyecto. Que es un poco el tema que estamos trabajando en esta clase, ¿cierto? La idea de la escala, no solamente como una aproximación física al espacio, sino que también como en los últimos años, sobre todo, una cuestión más bien experiencial, ¿cierto? Sensorial. Entonces, todo esto atraviesa la idea de elegir cuál es la mejor escala para nuestro proyecto. Y evidentemente eso no nace del proyecto, sino que nace de otra condición, nace del problema. Sobre todo cuando hablamos de las últimas tendencias en términos de arquitectura y paradigmas epistemológicos, vamos a hablar justamente de que la elección de la escala del proyecto no depende del proyecto, sino que más bien va a depender de el problema que estamos tratando de solucionar. Porque el problema, y cuando digo problema no me refiero a un problema técnico y un problema como específico, ¿cierto? No un problema como de una solución técnica, sino que me refiero al problema como al problema más trascendental que tiene que ver con que la arquitectura es, o lo que estamos proponiendo como proyecto arquitectónico, es más bien una solución para un problema del habitar humano, ¿cierto? No es un problema ni de materialidad, ni de que esto se pueda construir, no es un problema técnico, sino que es un problema más como ontológico, es un problema más del ser, es un problema más de para qué sirve la arquitectura al habitar humano y cómo se relaciona nuestro proyecto a través de este concepto que llamamos escala con la cuestión física, pero sobre todo con la cuestión sensorial y también con la cuestión social. Finalmente, de alguna manera los proyectos atraviesan estas tres escalas o atraviesan estas tres formas de entender la escala
que son importantes de considerar y que vamos a tener que trabajar en este curso, pero sobre todo en el diseño, porque cuando estamos diseñando también estamos permanentemente poniéndonos ante esta tesitura o ante este problema, ¿no? Como cuál es la mejor solución de diseño en función de lo que yo quiero solucionar como problema del arbitrario y como problema de la arquitectura, ¿vale? Otra cuestión importante respecto de la escala tiene que ver con cómo nosotros desarrollamos diseño. Y aquí hablamos de principalmente tres formas de entender el diseño o el proceso de diseño. Y aquí sí ya nos ponemos en, en la cuestión que vamos a enfrentar, no solamente cuando hagamos la investigación inicial de un proyecto de arquitectura o de urbanismo, sino que también cuando lo estamos como diseñando obviamente tal, es decir, lo que va a pasar el próximo año en sus proyectos de título. Hay como dos principales maneras de llegar a soluciones o de encontrar soluciones a los problemas o a las preguntas de investigación. Esto es exactamente igual en ambos casos. La manera deductiva, es decir, ir de lo macro a lo micro, o la manera inductiva, que es ir de lo micro a lo macro. Cuando hablamos de lo micro y lo macro, o lo macro y lo micro, también estamos hablando de escala, ¿no? Como de cómo abordamos el proyecto. Cuando hablamos de una posición o una lógica de descubrimiento deductiva, es un proceso que normalmente viene de entender el territorio, entender el contexto social, entender cierto lugar de la ciudad, analizarlo y desde allí encontrar el mejor proyecto posible, ¿vale? Eso es una cosa que ya conversamos la semana pasada, que tiene que ver justamente con llegar al proyecto de arquitectura o llegar al proyecto de título más bien, desde lo macro, y ahí, o desde el lugar. Digo, yo quiero entender un problema mundial, ese problema mundial puede estar situado en cierto lugar del mundo, ojalá en Chile, pero no necesariamente. Eso tiene un territorio específico donde suceden estos problemas y vamos a encontrar el mejor lugar, y cuando entendamos el lugar, vamos a entender cuál es la mejor solución y qué tipo de proyecto voy a desarrollar en ese lugar. Ese razonamiento es deductivo, ¿vale? Es correcto, es una manera, pero no es la única. Otra cosa es partir de manera inductiva. Yo tengo previamente ya seleccionado una especie de decisión y porque quiero trabajar una solución arquitectónica, quiero trabajar un material, quiero trabajar un programa específico, quiero trabajar un colegio, me gustan los colegios, entonces quiero ir por allí. Entonces tengo que ir hacia arriba y tengo que encontrar, bueno, si quiero diseñar un colegio, quiero encontrar como buenas posiciones. Bueno, tengo los colegios que existen, tengo los colegios, los lugares que necesitan colegios nuevos, los lugares donde está creciendo la población. De ahí encuentro el lugar y entiendo el lugar. De ahí entiendo el contexto más macro que tiene que ver con la educación. Y ahí puedo entender un poquito más como estas grandes ideas relacionadas con el problema de la educación a nivel mundial o las últimas tendencias mundiales sobre la educación, por ejemplo. Ese tipo de razonamiento es inductivo, ¿cierto? Desde lo micro a lo macro. Y importante de mencionar, porque en verdad esto nos va a pasar permanentemente y es algo que está bien, no es un problema, existe una tercera alternativa, que es la que normalmente desarrollamos cuando hacemos proyectos de este tipo, que son más bien teóricos o académicos, eh, distinto de las otras dos posibilidades que son las tradicionales, y que nos va a tocar trabajar con ambas, eso también es importante decirlo. No, en el proyecto de título vamos a elegir una, pero luego cuando tengamos la vida profesional, te tocan de ambas cosas. Te toca un terreno y un lugar, tienes que ir entendiendo hacia arriba, o te toca una política pública grande y tener que ir bajando hacia los proyectos. Eso es tradicional, son formas tradicionales y que van a tocar en el mundo laboral permanentemente. Pero otra forma que es muy relacionada como con lo que hacemos en taller, en los cursos de proyectos, que es la forma que tiene que ver justamente con un motor del diseño conceptual o el principal motor del diseño conceptual que se llama abducción. Es la idea de que no partimos ni de un qué ni de un cómo, pero en el proceso de iterar soluciones y pensamiento de manera sistemática, o sea, con mucha reflexión, no es no es prueba y error sin reflexión, sino que es una reflexión profunda del paso a paso, pero iterativo, vamos encontrando valor en las soluciones y en el pensamiento que tenemos. Esto también es muy propio de las últimas tendencias de arquitectura y del design thinking, que también es como otra teoría del diseño más contemporánea, que tiene que ver justamente con esta idea de iterar para encontrar soluciones de manera reflexiva. O sea, es una iteración, es una prueba y error, pero sistemática,
medida en el tiempo, es decir, yo voy tomando nota, voy aprendiendo y voy haciendo de nuevo nuevas pruebas. Y voy arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro permanentemente, pero tomando reflexión para poder tomar decisiones y que la siguiente vuelta de la iteración sea mejor que la anterior. O sea, es una iteración, pero es una iteración reflexiva, ¿cierto? A eso llamamos un proceso abductivo, que es una tercera posibilidad que yo no la recomiendo si es que tenemos como, o sea, yo intento que partamos este curso desde el proyecto o desde el programa o desde el lugar, pero saltar entre una y la otra es complejo, necesita de personas muy metódicas y muy reflexivas, pero tengo que mencionar que existe y que se hace mucho, sobre todo de nuevo como relacionado con nuevas teorías del diseño que tienen que ver justamente con estos temas. No la recomiendo porque en verdad yo creo que todas y todos aquí tienen ganas de desarrollar un proyecto de título en el tiempo que tenemos para ello. Si tuviésemos otras perspectivas, no sé, gente que no necesita un titularse pronto, que tiene dinero para gastar muchos años en la universidad y quiere hacer eso y quiere reflexionar y quiere como ir más allá, el proceso abductivo es lo mejor, ¿no? Como esta idea de iterar reflexivamente, porque tienen tiempo de hacerlo. Eso sucede, pero no en muchos casos. Yo creo que preferiblemente buscar un camino tradicional con la idea de que podamos tener también una aproximación en los tiempos que tenemos, que parecen muchos, pero se hace poco. Así que ojo también con eso, como con las cantidades de veces que iteramos, si no tenemos un proceso muy claro, deductivo o inductivo, el problema es que se nos puede escapar de las manos el tema del tiempo, ¿vale? Entonces, deducción de lo macro a lo micro, inducción de lo micro a lo macro, abducción, iteración reflexiva permanente, donde podemos ir de arriba abajo, de abajo arriba, permanentemente, encontrando conclusiones que le entreguen valor al proyecto. Esto también tiene que ver mucho con la escala, porque muchas veces entendemos que nuestro proyecto, cuando partimos de lo macro a lo micro, puede ser que nos detengamos en una escala que puede ser bastante macro. Y cuando hablamos de eso, hablamos de un proyecto más bien de urbanismo. En cambio, cuando partimos de abajo, cuando partimos de un programa muy específico, eh, hablamos de un proyecto que parte desde lo micro, se va agrandando y llega hasta cierta escala, y ahí podemos estar hablando de un proyecto más bien de arquitectura, se relaciona de esa manera. Eh, si tuviésemos la posibilidad de ir arriba abajo muchas veces y mucho tiempo, podríamos tener un proyecto que tocara todas las escalas y que tuviese como múltiples posibilidades, pero en verdad recomendamos justamente de que haya un tope. Llegamos con reflexiones hasta cierta escala, tanto si es que desde arriba o tanto si es desde abajo, porque todo el desarrollo de un proyecto de este tipo, como o sea, si somos metódicos y si entendemos bien el proceso, se puede hacer, no hay, o sea, se puede ir de lo micro hasta lo más macro sin ningún problema en este año y medio que tenemos para hacerlo, pero de nuevo, ojo con el tema del tiempo, ¿vale? Entonces, ahí también, entender la lógica en que construimos o entre que hacemos descubrimientos para nuestro diseño, también tiene que ver justamente con entender una escala de proyecto. Aquí traigo un ejemplo que es de las cosas más interesantes, sobre todo que está pasando actualmente en los estudios urbanos, que tiene que ver justamente con entender cómo se rompe la lógica tradicional de la escala. Entonces, una de las últimas teorías interesantes del urbanismo, de un autor que se llama Neil Brenner, que ha escrito como los últimos, bueno, de los libros importantes del urbanismo de las últimas décadas, es como de los autores más citados. Él plantea justamente la idea de una urbanización planetaria. La idea de una urbanización planetaria tiene que ver con que la ciudad ya rompió su límite. La ciudad ya no es un fenómeno que se restringe al límite urbano o al límite de lo construido. ¿Por qué? Porque en verdad la ciudad se construye con materiales que vienen del extractivismo minero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mercancías que atraviesan la ciudad, que entran y que salen, llegan por zonas portuarias. ¿Por qué? Porque la energía viene justamente de molinos eólicos, de hidroeléctricas o de fuentes de generación que están lejos de la ciudad. Entonces, la ciudad empieza a conectarse y empieza a romper sus límites porque el fenómeno urbano es mucho más que esto, se conecta con una cuestión incluso geopolítica.
está muy de moda, ¿cierto? O está muy en el tapete la discusión como sobre la geopolítica, sobre todo por lo que está pasando en Medio Oriente, eh, y como justamente un conflicto a millones de kilómetros que tiene que ver con una cuestión geográfica, que es el Estrecho de Hormuz, y cómo la guerra detiene el paso del petróleo por ahí, impacta en que en Chile suba 400 pesos en una semana el combustible, impacta en una cuestión como política, impacta en cómo nos movemos en la ciudad, porque ya me imagino que hay mucha gente que está decidiendo no tomar el auto y subirse al transporte público porque la benzina está muy cara. La lógica de que de la movilidad de la ciudad de Santiago esté cambiando por una guerra en Medio Oriente es una cuestión que refuerza la idea de urbanización planetaria. Entonces, cuando hablamos de el problema de la movilidad en la ciudad de Santiago, que puede ser un tema de proyecto de título, incluso podemos llegar hasta ese nivel, ¿cierto? Hasta lo más macro, pensando en que en verdad hay muchas relaciones entre la escala mundial, incluso la urbanización planetaria, se conecta con el fenómeno incluso local de la experiencia de el habitar en la ciudad, de la movilidad diaria de una ciudad como Santiago, a millones de kilómetros, la verdad, a decenas de miles de kilómetros. Eh, Se conecta radicalmente y hoy día la gente en Santiago toma decisiones por una cosa que está pasando muy, muy lejos. Esa es la conexión. Y esa es una de las condiciones interesantes de también plantear esta idea de conexiones macro, pero que finalmente determinan una escala de proyecto que tiene ramificaciones y que se conecta con muchas otras escalas. Tener clara esta consideración es importante para nuestro proyecto de título, porque en verdad muchas veces la solución del problema no está en la escala que nosotros creemos que está. La reflexión sobre eso es de las cosas más importantes, que tienen que ver con la elección de su proyecto. Por eso decía que hay una cuestión que tiene que ver con la escala del proyecto, no tanto si es de arquitectura o de urbanismo, que es una decisión más bien muy pragmática que tiene que ver con nuestro proceso particular en nuestra escuela. Tiene que ver con esto, pero no necesariamente. Cuando estamos eligiendo la escala del proyecto, estamos eligiendo una escala de trabajo para solucionar un problema del habitar. No es una escala que tiene que ver justamente con, o no es la escala entendida como tradicionalmente la podemos desarrollar, que es como, bueno, mi proyecto es de escala ciudad, de escala barrio o de escala arquitectura. No tiene que ver con eso, tiene que ver con entender cuál es nuestro problema real. Hoy día el problema real de la movilidad tiene que ver con la dependencia del petróleo. Y quizá nuestro proyecto tiene que ver más bien como con entender ese problema, que tiene otra escala, que tiene otra forma de entenderse, más que con el diseño de una ciclovía en lo que se traduce físicamente el proyecto, ¿vale? Entonces, esto es importante porque en verdad le da profundidad teórica a nuestro proyecto, le da una comprensión más global a nuestros proyectos, le da una comprensión también incluso epistemológica al proyecto, donde estamos planteando la idea de entender nuestra solución, no solamente en un contexto de quiero hacer un colegio porque soluciona un problema de no sé qué, sino que más bien me posiciono respecto de un paradigma, lo planteo desde allí, explico mi manera de entender el mundo a través de ese paradigma, lo conecto con múltiples escalas y además tengo claro que mi proceso va de lo micro a lo macro. Esas son las decisiones que tenemos que tomar, más que si, bueno, que en algún momento igual hay que hacerlo, si el proyecto es de arquitectura o de urbanismo, ¿vale? Entonces, a esto me refiero con que la decisión de la escala del proyecto es mucho más que elegir arquitectura o urbanismo. Aquí hay una cuestión como súper interesante que tiene que ver con mi propia visión. Yo no quiero como ser tan tajante en esto, quiero proponerla más que nada. Para mí, y creo que un ejercicio interesante para cada uno y una de ustedes va a ser encontrar el nivel meso, ¿cierto? Cuando decimos nivel meso nos referimos al lugar entre lo micro y lo macro, entre lo global y lo local. Cuando elegimos un problema de la arquitectura, un problema del habitar, idealmente, y esta de nuevo es mi posición, no es necesariamente la única ni la mejor, eh, lo, mejor lo que yo propongo o lo que yo creo que es lo mejor es justamente encontrar ese nivel meso donde mi proyecto y mi reflexión se conecta con lo global, pero también se conecta con lo local, ¿cierto? Se conecta con un problema local asociado a donde vamos a localizar nuestro proyecto, pero también se conecta con un problema global. Voy a seguir con los colegios porque creo que una de las cosas más interesantes que hablamos en la primera clase tenía que ver con eso. El problema de diseñar un colegio tiene que ver con cómo implantarlo en un terreno y en un lugar específico, con una sociedad específica, con una subjetividad específica,
pero también tiene que ver con un problema local, o sea, con un problema global de cómo entendemos la educación en el contexto global donde estamos cambiando por un montón de condiciones tecnológicas, geopolítica y un montón de cuestiones que están cambiando la forma en que nos podríamos educar, que deberíamos educarnos hoy y que podríamos educarnos en el futuro. Entonces, esa cuestión como global, macro, de pensar justamente en que nuestro proyecto debería plantear una nueva forma de entender o una manera de entender la educación, es una parte del proyecto. Y otra será cómo ese proyecto impacta en una comunidad, se relaciona con los vecinos de esa comunidad, con el entorno construido que ya existe y con la forma de habitar, la fenomenología y también cómo se vive ese lugar desde la experiencia. Un buen proyecto va a tratar de conectar todos esos mundos. De nuevo, no es la verdad, es lo que yo creo, pero también tengo la seguridad de que los proyectos que tienen buenas calificaciones, y aquí ya me pongo muy, muy pragmático, los proyectos que tienen buenas calificaciones en esta universidad, en esta carrera incluso, no solamente en la UTEM, sino que en otras carreras universitarias, me toca hacer también comisión de títulos en distintas universidades de distintos países. Creo que los buenos proyectos, los proyectos que son bien valorados, están en este nivel meso, están en este nivel macro, o sea, perdón, este nivel meso que se conecta con lo global y también es muy sensible de lo local, ¿vale? Entonces, ahí hay una recomendación, de nuevo, no es único, hay gente que dice como, no me interesa, yo voy a lo micro, yo soy experto en esto, y voy a hacer el mejor proyecto posible desde lo micro y desde el detalle constructivo y de ese tipo de cosas. También hay proyectos que les va bien de ese estilo, y hay proyectos que se quedan en una cuestión más etérea, mucho más macro, que también les va bien, ¿vale? Entonces, de nuevo, no es la única verdad, pero creo que es interesante buscar ese nivel meso donde nos conectamos con temas globales, pero también resolvemos un problema local. Para darle como una vuelta final al problema de la escala del proyecto. Hay proyectos que se solucionan en esta escala, en la escala urbana, en la escala incluso territorial, de las piezas urbanas, de cómo funciona una ciudad, y hay proyectos de habitar, o sea, hay problemas del habitar que se resuelven en esta escala. Hay otros que se resuelven en la escala quizás de el barrio, el espacio público. El master plan es una herramienta como interesante, lo estuvimos hablando también la semana pasada, de cómo abordar un problema de la escala barrio o de la escala comunal, barrial, distrital, comunal, donde aparece el espacio público. Si ustedes se fijan en esta escala, el espacio público son grandes piezas urbanas. Acá el espacio público es más claro. Acá el diseño del espacio público puede ser una herramienta también para abordar un problema que se genera en esta escala. Aquí, en una escala más bien de la proximidad, aparecen otras cuestiones que son interesantes, ¿no? Una de las últimas teorías también de la arquitectura y de los estudios urbanos contemporáneos habla de la ciudad de proximidad, la ciudad de los 15 minutos, la ciudad que se vive a pie. Aquí aparecen cuestiones que también son importantes, que tienen que ver justamente con esas condiciones, ¿no? ¿Cómo solucionamos una ciudad, un espacio público? Arquitectura importante a nivel de espacio público, arquitectura de equipamiento. Aquí aparece, bueno, no sé si se han ubicado, pero estamos en Oporto y esta es la Casa de Música de Ren Koolhaas, que es un proyecto interesantísimo que está justamente frente a un espacio público importante, una rotonda, espacio público grande de la ciudad de Oporto, de la parte nueva de la ciudad. Es un gran equipamiento, por lo tanto aquí el equipamiento y el diseño del espacio público, cómo eso se habita en esta escala, puede ser una escala de proyecto, si es que nuestro problema tiene que ver justamente con el habitar en esta escala. La escala del edificio, esta es una de las más clásicas, si ustedes están aquí claramente es un proyecto de arquitectura. Aquí yo todavía no sé si es un proyecto de arquitectura o urbanismo, dependerá de cómo profundizamos en el diseño. Aquí si es que mi proyecto es de esta escala, soluciona un problema en esta escala, y a mí me pregunta la escuela de la UTEM si mi proyecto de arquitectura o urbanismo, no sé muy bien, ¿vale? Aquí claramente es urbanismo, aquí claramente es urbanismo, aquí no lo tengo tan claro, aquí es claramente arquitectura. Cuando nos enfrentamos a que el problema es un edificio y su contorno, su relación con el espacio público, con la ciudad, pero a través de su límite, ¿cierto? Aquí está el proyecto de la Casa de Música y todo su contorno predial, ¿cierto? Su terreno. Y si el proyecto se soluciona en esta escala, sí estamos hablando de una cuestión más arquitectónica. Pero acá estamos hablando de otras cosas. Acá estamos hablando de la arquitectura como
como elemento importante de la ciudad, estamos hablando de hito, estamos hablando de proyectos que son como arquitectura detonante de otros procesos, estamos hablando de la arquitectura icónica, estamos hablando de este tipo de proyectos, el Guggenheim de Bilbao, u otros elementos que en verdad funcionan en sí mismos, son parte de la ciudad a través de su límite, pero finalmente son una cuestión en sí misma. Otra cuestión es justamente la idea de, bueno, estos más o menos, esta o esta son como similares en términos de escala, el espacio público en torno al edificio, sin todavía ni siquiera entramos al interior de un edificio, pero aquí también hay proyecto arquitectónico. Aquí hay espacio público, aquí hay diseño, aquí hay relación del edificio con su espacio y con su área urbana colindante, y también es una cuestión donde hay problemas de la arquitectura. Cuando digo de nuevo, problema no es un problema técnico, me refiero al problema del habitar, que es cómo se habita este lugar, también es una condición de interés. Y ya nos metemos al interior del edificio y vemos que aquí hay otros problemas arquitectónicos, ¿no? Cómo solucionar el tema de la funcionalidad, si es que estuviésemos en un paradigma más positivista, o cómo solucionamos el problema de la experiencia de este edificio. La experiencia interior de este edificio, cómo se vive, cuáles son los materiales, cómo se diseña, cómo se programa. Todos esos son problemas justamente de esta arquitectura, o sea, de problemas de la arquitectura en esta escala. Entonces, vamos a hablar de que hay proyectos urbanos que trabajan el tema de la ciudad, hay proyectos urbanos que se trabajan a nivel de edificio, hay proyectos de espacio público que parecen más de arquitectura por su escala, que un problema de urbanismo, eh, que también tiene que ver como justamente con esta consideración donde ya se empieza a desdibujar, ¿cierto? Aquí Highline Park en Nueva York, este edificio que no me acuerdo cómo se llama, pero también está en Nueva York, que es una propuesta de Big para un rascacielos que se habita en distintas escalas, porque tiene unas zonas que son como más escala barrio tipo más tradicional de 4 o 5 pisos, y otro que es la escala del rascacielos. Y este es que es Super Killen, que es un proyecto de Big también, eh, en, eh, en Copenhague, que es un gran parque alargado que va transformándose, no es exactamente el mismo diseño, pero es un proyecto muy largo que tiene como distintas etapas, que es una cuestión como muy relación con el barrio y de la relación del espacio público con la arquitectura. Y otro proyecto de Vic, que este sí es un proyecto ya a escala arquitectura, pero que incluso ya todavía se desdibuja porque tiene una relación muy directa con el agua, con zonas que son más bien naturales, que tienen otra escala, donde se piensan los espacios públicos de otra manera, pero es un proyecto preferentemente arquitectónico. Pero así todo no se escapa del diseño y de su relación con el entorno, por lo tanto también hay cuestiones aquí de urbanismo, ¿cierto? Este es un proyecto de vivienda también en Copenhague. Eh, Ahí está como toda esta cuestión relacionada con cómo elegimos el tipo de proyecto que vamos a desarrollar, pero sobre todo cómo elegimos el problema que vamos a abordar, ¿cierto? La escala del problema va a definir la escala del proyecto. O sea, si definimos que nuestro problema de la arquitectura que vamos a trabajar en nuestro proyecto de título eh, tiene ciertas condiciones, nos va a hablar justamente de la escala en la que se resuelve ese problema. Esa es la clase teórica de hoy. Mezcla como cosas y conceptos que pueden ser bastante complejos. Pasamos por paradigmas de la ciencia y estilos arquitectónicos. Pasamos por formas de entender el proyecto de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro. Hablamos del problema de cómo se desdibujan lo que antes conocíamos como muy claramente como una ciudad o un predio o un elemento arquitectónico o un edificio. Eso ya tiende a desaparecer. Por lo tanto, para mí, o una idea que yo trato siempre de rescatar es que tenemos que encontrar ese nivel meso donde conectamos problemas globales con situaciones locales y al mismo tiempo tenemos todas estas posibilidades de escala de trabajo, ¿cierto? Desde la ciudad hasta los detalles constructivos, todo es igual de posible, en todos hay problemas del habitar, en todo hay relación con un problema epistemológico mayor perdón, un problema arquitectónico mayor y una postura epistemológica. Y finalmente podemos elegir como todo este tipo de proyectos, todos tienen que ver con nuestra disciplina, por más diferentes que sean, y lo más importante es que justamente
Cuando elegimos una escala, no estamos eligiendo si esto va a ser grande o chico. Cuando elegimos una escala, estamos hablando de que elegimos un problema que se soluciona en esa escala, ¿vale? Esa es como la idea principal. La vamos a seguir trabajando seguramente cuando ustedes presenten sus proyectos. En algún punto también yo les voy a preguntar, como hasta ahora, cuando tengamos un poquito más de desarrollo, de todas maneras, de las ideas, les voy a preguntar como, bueno, ¿y tu proyecto de qué? ¿Es de arquitectura o es de urbanismo? ¿O en qué escala está tu problema? ¿Y cómo es la mejor o cuál es la mejor delimitación de nuestro terreno, nuestra área de influencia de proyecto, dependiendo justamente de ese problema de la arquitectura que queremos solucionar? ¿Vale? Esa es la clase de hoy. Voy a parar la grabación para que esto no quede tan largo y seguimos con preguntas y consultas que quieran hacer.